Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al journal del día de hoy, el cual se titula Epidemiología de la comorbilidad de salud mental en pacientes con dermatitis atópica, un análisis de las tendencias globales desde 1998 hasta el 2022. Quiero agradecer por la colaboración en esta presentación al doctor, mi asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez. Yo soy la doctora Marcela Idalí Villalobos Ordaz, residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Y bueno, la revista en la que se publicó este artículo fue la revista europea de la Academia de Dermatología y Venereología, con un factor de impacto del 11.1. Y bueno, su autor fue el doctor Xiao Se Kai. Él pues es colaborador, trabaja en el Departamento de Dermatología en el Hospital Yueyang de Medicina Integrada Tradicional China y Occidental en la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghái en Shanghái, China. Comenzando con la presentación del journal, la introducción. Bueno, como ya sabemos, la dermatitis atópica es una dermatosis inflamatoria crónica, no infecciosa, es muy común y su principal característica pues son las lesiones eczematosas que son recurrentes, ocurren pues en brotes y también se caracteriza por una picazón intensa. Su prevalencia global, más frecuente en niños, menores de 18 años va del 5 al 20% y en adultos mayores de 18 años del 2 al 10%. Este tipo de patología sí comienza en la infancia, pero en la mayoría de los casos puede persistir hasta en la edad adulta. Algo importante es que la dermatitis atópica no es solo un trastorno de la piel, como en muchas ocasiones pensamos, sino también es un trastorno sistémico. Aquí tenemos involucrados trastornos alérgicos, lo vemos más aquí en la consulta, que va acompañada la dermatitis atópica, incluso de rinitis alérgica y asma, también acompañada de trastornos autoinmunes como alopecia o urticaria. Alopecia, bueno, pues relacionado, como ya vimos, diagnósticos diferenciales de dermatitis atópica, también con ahí inmunodeficiencias como el síndrome de Omen, trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, incluso suicidio, también trastornos metabólicos y trastornos cardiovasculares. Aquí, pues los padres informan que los niños con dermatitis atópica sí son unos niños más irritables e incluso que lloran mientras se rascan, ¿verdad? Por los síntomas que presenta. La dermatitis atópica también empeora los síntomas de salud mental, a su vez que esta puede exacerbar la dermatitis propiamente. Ahora bien, pues los adultos con dermatitis son más propensos a tener también esta clase de síntomas de depresión y ansiedad y a ser diagnosticados pues más fácilmente con estos trastornos. Por lo tanto, pues mejorar la comprensión de estas comorbilidades de salud mental en pacientes con dermatitis atópica pues es crucial. Y bueno, aunque se realizaron revisiones ya sistemáticas sobre la dermatitis atópica y su correlación con estas comorbilidades mentales, como la depresión, los trastornos de ansiedad, el suicidio, trastornos de déficit de atención con hiperreactividad, hasta el momento ninguno de estos estudios se centró de una manera sistemática en la epidemiología global de los trastornos de salud mental en la dermatitis atópica. Por lo tanto, algo importante es que este estudio pues analizó la prevalencia ahora sí global de trastorno de déficit de atención e hiperreactividad, depresión, trastorno de ansiedad e ideación suicidia como comorbilidades en pacientes con dermatitis atópica. Los métodos de esta revisión de este artículo pues se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración Prisma del 2020 y las directrices de metaanálisis de estudios observacionales en epidemiología. Las estrategias que se hicieron de búsqueda en esta literatura pues fue principalmente por dos autores que examinaron, ellos se encargaron de examinar solamente la base de datos. ¿Cuáles fueron? De PubMed, Embase, Cochrane, OneFang, Sinomed, desde sus inicios, es decir, desde 1998 hasta el 8 de octubre del 2022, que fue pues el intervalo que ellos seleccionaron. Se realizó una búsqueda manual de las referencias de estos estudios que se incluyeron y obviamente para poder realizar esta búsqueda se utilizaron algunos términos sujetos y combinaciones de palabras libres, como lo tenemos aquí en el cuadro morado. ¿Qué terminología? Bueno, pues en base a lo que se quería estudiar, ciertos trastornos mentales, las palabras de incidencia, prevalencia e epidemiología.
¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para este estudio? Bueno, principalmente que fueran estudios que tuvieran prevalencia e incidencia de comorbilidades psiquiátricas, los ya comentados, trastorno de déficit de atención, depresión, suicidio y ansiedad, que fueran estudios observacionales, casos y controles de cohortes transversales, estudios de vida real e incluso estudios retrospectivos. También estos estudios tenían que contar con la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la CIE-10, o bien alguna escala de medición como la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, y el cuestionario de salud de pacientes para poder ser incluidos. También algo importante es que se requería pues del consentimiento informado de los pacientes, así como pues la aprobación del comité de ética. También pues importante que estos estudios estuvieran en idioma inglés y o chino y que pues no tuvieran pues ningún tipo de restricción en cuanto al sexo, edad o país. Los criterios de exclusión fueron que fueran estudios que estuvieran duplicados, estudios no observacionales, estudios con datos pues no disponibles y estudios en los cuales no disponían de texto completo para determinar si se cumplían los criterios de inclusión. En cuanto a la extracción de datos, bueno, fue realizada por 3 investigadores y aquí se incluyó pues el primer autor, el año de publicación, el año de estudio, el tipo de estudio, también la región o el país donde se hizo, el rango de edad, el grado de severidad del trastorno de déficit de atención, los criterios diagnósticos para este trastorno mental, tipos de trastorno de salud mental, tipos también de, bueno, las tasas de prevalencia de comorbilidad y el número de casos de trastorno de salud mental. En cuanto a la evaluación de la calidad, aquí pues se encargaron de observar esta evaluación 2 autores diferentes y evaluaron de forma independiente los estudios agrupados, es decir, para catalogar el riesgo de estudio, aquí se evaluó al utilizar cierta herramienta que fue el de la Agencia de la Investigación de Calidad de Atención Médica. Esto fue, pero para aquellos estudios que eran estudios transversales. Y de acuerdo con los ítems, que sería representatividad de los pacientes, la determinación de la exposición y los resultados, la adecuación del seguimiento y posibles conflictos de interés, aquí se utilizó la escala de Newcastle-Ottawa para estudios de que fueron casos y controles y estudios de cohortes. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el software R, se utilizaron las estadísticas Q y también la estadística I al cuadrado para probar la heterogeneidad de los datos. Aquí, pues, eso también fue una limitante, ya que algunos resultados sí eran similares, otros sí eran muy diferentes. Y, por ejemplo, para sacar la estadística Q, aquí si teníamos una estadística Q disminuida, quería decir que los resultados sí eran similares a comparación de una estadística Q alta, donde sí se veía una mayor heterogeneidad. Lo mismo sucedía al hacer la estadística por I cuadrada, solo que esta estaba expresada en porcentaje. Por lo tanto, se utilizó el modelo de efectos fijos si I cuadrada superaba el 50%, que quiere decir que arriba del 50% o 75% sí se veía una heterogeneidad entre los resultados obtenidos. También se empleó el análisis de sensibilidad para evaluar la estabilidad de las conclusiones. Se calcularon las razones de riesgo con un intervalo de confianza del 95% para datos dicotómicos, es decir, para mis datos que eran sí o no. Y las diferencias medias también con niveles de confianza del 95% para aquellas que eran variables continuas, es decir, todos aquellos sin números enteros que pero pueden tener ahí alguna decimal. Y las diferencias medias, bueno, sí, de variables continuas, se utilizó también la prueba de regresión lineal de Egger para determinar pues el sesgo de publicación. Y si se llegó a identificar algún sesgo, se utilizó otro método que es el trim and fill para estimar el número de estudios faltante y así poder corregir este sesgo que se había pues obtenido. Se emplearon también técnicas metaanalíticas para estimar las tasas de prevalencia de trastornos mentales y grupos diagnósticos individuales. Pasando a los resultados de esta publicación, bueno, las características de los estudios incluidos, pues aquí principalmente pues fue un metaanálisis.
Se identificaron alrededor de 775 estudios y obviamente teníamos que hacer pues los criterios de inclusión y exclusión. Aquí uno de los criterios de exclusión era que los estudios fueran duplicados, entonces se eliminaron esos estudios, quedando solamente 701 y 480 se excluyeron por temas irrelevantes. Entonces, pues ya ahí disminuyó nuestro número de estudios. 178 se eliminaron por carecer de criterios diagnósticos claros. Y pues al final sí se incluyeron otros metaanálisis, 43 estudios, obviamente todos publicados entre 1998 y 2022. Y bueno, entre los artículos que se examinaron y que se recuperaron, se encontraron aquellos que informaban sobre la dermatitis atópica como comorbilidades, aparte de los 4 subítems ya comentados, que también tenían trastorno bipolar, episodios maníacos, síntomas somáticos, trastornos de conducta, alexitimia, que es la incapacidad de los pacientes para expresar sus emociones, enfermedades obsesivas compulsivas, trastorno de apego, deterioro de la memoria autorreportado o también trastorno de espectro autista. En total, todos estos estudios fueron 16, por lo tanto, pues se consideraron como escasos y pues no se incluyeron en este metaanálisis. Aquí también los trastornos del sueño son comunes en pacientes con dermatitis atópica y por lo tanto se hace un ciclo vicioso, ¿verdad? Bidireccional. Si tienes los síntomas de la dermatitis, pues aquí está afectado el sueño, no duermes y pues obviamente se exacerban los síntomas. Y bueno, de los 43 estudios incluidos, cabe recalcar que aquí pues 37 eran estudios transversales, 4 eran de caso control, 2 estudios de corte, y de todos estos estudios, bueno, 10 estudios tenían sí prevalencia de trastorno de déficit de atención en pacientes con dermatitis atópica, 42 estudios eran relacionados a aquellos con dermatitis atópica y depresión, 24 estudios a aquellos pacientes con ansiedad, y solamente 7 estudios hacían relevancia a la prevalencia de ideas suicidas con pacientes con dermatitis atópica. Entonces, por lo tanto, aquí pues obviamente no me va a dar la suma de los 43 estudios, sino que en algunos estudios observaban más de uno de los ítems, por eso se repetían. A lo largo del artículo podemos encontrar este tipo de gráficas en los cuales pues aquí incluyeron algunos de los artículos revisados en forma de gráfica, de tablas, donde podemos saber pues el autor, el número de, bueno, el año de publicación de los estudios, el tipo de estudios, si fue casos y controles, de corte o fue transversal, la región donde se realizó este estudio, el país, la enfermedad y pues también hay algo relacionado con la edad de los pacientes incluidos. A continuación nos muestran otra tabla un poco diferente, donde aquí ya está la cantidad total de los pacientes examinados por cada estudio, el tipo de trastorno mental que se estudió. Por ejemplo, en el primero, que observamos 17,734 pacientes, aquí sí incluyeron los 4 trastornos mentales. Y posteriormente, pues se hizo la prevalencia de cada uno de estos trastornos mentales de acuerdo a la edad, ¿verdad? Si eran niños menores de 18 años o ya adultos, pues ya sacaron la prevalencia de cada uno. A continuación, pues también nos muestran en este artículo este tipo de tablas donde ya vamos a pasar a cuáles fueron las tasas de prevalencia de estos trastornos mentales asociados con la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, comenzando con el trastorno por déficit de atención, aquí podemos observar que pues, se tiene una prevalencia global de hasta 6,6%. El estudio lo redondea un poquito a 7%. Y pues la prevalencia de depresión de trastorno de déficit de atención con dermatitis atópica sí es mayor en niños que en adultos, teniendo una prevalencia en niños del 8,5% y en adultos pues del casi 4%. También hace relevancia porque, por ejemplo, en niños podemos ver que estos estudios donde se realizaron con mayor prevalencia pues fue en Asia con un 0,8% y en Norteamérica siendo más prevalente, hasta en un 10%. También nos divide pues la gravedad de los síntomas de dermatitis atópica, que esto lo vamos a ver más adelante.
Y en cuanto a los estudios que se agregaron en la prevalencia de adultos, pues el más común fue de casos y controles, con hasta un 24%, ¿verdad? Y en cuanto a los países que sí indicaron cierta prevalencia, pues fue más común en Asia, con un 7%. En cuanto a la prevalencia de la dermatitis atópica, pues esta sí varió según la gravedad de la enfermedad. Es decir, en niños una dermatitis atópica leve se dio en un menor porcentaje, 7%, a comparación de una dermatitis atópica grave, que pues es hasta un 16%. En adultos, pues fueron menos frecuentes que ellos tuvieran esta relación, dermatitis atópica con trastorno de déficit de atención, siendo una dermatitis atópica leve moderada un 5% y una dermatitis atópica grave hasta un 4%. Pasando a la relación de la depresión y la dermatitis atópica en niños, aquí la prevalencia general o prevalencia global fue del 17%, mayor que el del trastorno de déficit de atención, con una prevalencia pues en niños del 10.5%. En cuanto a la región o los países donde se observó esta prevalencia, fue mayor nuevamente en América del Norte con un 13%. Y en cuanto a la gravedad de la dermatitis atópica, bueno, aquí se sale un poquito de la regla. La dermatitis moderada fue la que tuvo una prevalencia mayor en cuanto a niños con depresión, hasta un 15.5%. ¿Qué pasa con la relación de dermatitis atópica en adultos y la depresión en adultos? Bueno, es mayor la prevalencia de adultos que en niños en este subítems, hasta en un 20%. El tipo de estudio con mayor prevalencia reportado fue el de casos y controles, hasta un 29%. Y yéndonos hacia la prevalencia por país, pues aquí el de mayor porcentaje fue en África, con un 35.4%, ¿verdad? Y siguiéndole, bueno, con una prevalencia más baja, América del Norte con un casi 30%. Y en cuanto a la gravedad de la dermatitis atópica, otra vez aquí sí cumple pues el criterio de que a una dermatitis más grave, pues vamos a tener más prevalencia de depresión, hasta en un 30% de los pacientes. Ahora bien, viéndonos hacia las tasas de prevalencia de depresión en adultos, aquí pues sí se identificó en 6 países asiáticos. China con un 14%, Singapur menor 5%, Japón 10%, Corea un 18%, Malasia 8% y Arabia Saudita 13%. Está determinado obviamente por colores. Y en cuanto a los países de Europa, 9 países fueron los que tuvieron mayor prevalencia. Alemania con un 22%, Reino Unido 24%, Italia más 38%, junto con Francia, España un 45%, Finlandia, Noruega y Suecia un 10% y Dinamarca 30%. Pasando a la relación que se dio en cuanto a la dermatitis atópica en niños con ansiedad, aquí la prevalencia global fue mayor, a diferencia de los otros subítems, hasta en un 20.5%. La prevalencia en niños fue nuevamente mayor en Norteamérica, con un 19.8%, y estuvo con mayor relación, con mayor prevalencia en aquellos con dermatitis atópica grave, hasta en 11.6%. La prevalencia en adultos, también de acuerdo a la dermatitis y la ansiedad, es mayor que en niños, con una prevalencia de 24%. El tipo de estudio fue mayor en los estudios transversales, 27%, y de los continentes, aquí nuevamente África, pues tiene mención importante, junto con, como ya lo comentamos, con la depresión, que también estaba con una prevalencia mayor en este país, de hasta 44%. La severidad, nuevamente, aquí sí cumple pues lo que se comentaba previamente, la dermatitis atópica grave, perdón, es de 61.7%. En cuanto a las tasas de prevalencia, igual, en adultos, pero de acuerdo a la ansiedad, aquí se reportaron en 6 países también asiáticos: China con un mayor prevalencia, 22%, Singapur 18%, Japón 3%, aquí se agregó Turquía
un 6%, Malasia 12% y Arabia Saudita 25%. En cuanto a los países europeos con una mayor prevalencia, se pues observaron en 5 países. Mayor prevalencia Reino Unido, 41%, Alemania 26%, seguido de Italia con 22%. También en Finlandia, Noruega, 5% y 17% respectivamente. Y bueno, en cuanto al suicidio, también la prevalencia en adultos y niños, pues fue un porcentaje menor, con una prevalencia global del 13%. En niños fue menor que en adultos, con un casi 10%, y en adultos 15.6%. El estudio que se vio con mayor prevalencia fue el de casos y controles, con un 18%, y aquí el país con una mayor prevalencia, cambió un poquito, ahora también fue a Asia, igual que sucedió en la relación que vimos de trastorno de déficit de atención y dermatitis atópica. Bueno, en cuanto al análisis de sensibilidad, aquí fueron separados por la prevalencia de los 4 subítems: trastorno de déficit de atención, ansiedad, depresión y suicidio en adultos. Estos revelaron que la prevalencia general no cambió de manera significativa cuando cualquiera de los elementos se eliminó de manera individual. Por lo tanto, se consideró que este modelo pues era estable. Y en cuanto al sesgo de publicación, aquí las pruebas, pues para detectar si hubo sesgo o no, se realizó con la regresión lineal de Eger. Y aquí pues nos dice que de la publicación para las tasas de prevalencia, tanto de trastorno de déficit de atención, depresión, ansiedad y suicidio, sí sugirieron un sesgo de publicación en los pacientes que tenían trastorno de déficit de atención. Sin embargo, pues en el metaanálisis, la prevalencia del trastorno de déficit de atención en pacientes con dermatitis atópica aumentó hasta 13%. Pero como si hubo sesgo con el triptanfil, pues lo rellenan con otro tipo de estudios, y por eso es que me aumentó mi prevalencia de un 6.6% a un 13%. Pasando a la discusión, bueno, pues esta investigación sobre la epidemiología global de las comorbilidades mentales en pacientes con dermatitis atópica identificó pues las siguientes tasas de prevalencia: un 7% para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 17% para la depresión, 21% para la ansiedad, que fue la mayor prevalencia, y 13% para la ideación suicida. Las tasas de prevalencia en adultos, aquí sí fue baja haciendo la comparación con los niños, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con un 4%, moderada alta, sí, para depresión, ansiedad y la ideación suicida. Y en cuanto a la regionalización de esta prevalencia, pues los pacientes adultos con dermatitis atópica en África tuvieron las tasas de prevalencia más altas para depresión y para ansiedad. Pero en pacientes asiáticos vimos que los pacientes pues adultos que tenían trastorno de déficit de atención e ideación suicida pues eran los que tenían más prevalencia en este país. En cuanto a la tasa de prevalencia en niños, lo reportan como una tasa baja en trastorno de déficit de atención, pero sí mayor a la de adultos, con un 9%. Sí baja a comparación de adultos para depresión, ansiedad e ideación suicida. Y algo importante es que los niños norteamericanos con dermatitis atópica tuvieron las tasas prevalentes más altas, tanto para trastorno de déficit de atención, depresión y también para ansiedad. Por lo tanto, pues aquí los síntomas del prurito crónico puede alterar el sueño en los pacientes con dermatitis atópica, y es más probable que experimenten una mayor carga psicosocial, un mayor riesgo también de desarrollar pues los trastornos mentales que los adultos que no presentan dermatitis atópica. Aquí pues la evaluación y el tratamiento de la salud mental pues son importantes para estos pacientes que presentan esta patología. También el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del desarrollo pues común, de inicio temprano y persistente. Como ya lo vimos, su prevalencia global fue hasta un 9% en niños que presentaban dermatitis atópica, y pues aumentó de forma progresiva con la gravedad de la dermatitis atópica, un 7, 15 y 16% de acuerdo a las escalas de gravedad: leve, moderada y grave. También aquí pues los trastornos del sueño son comorbilidades importantes para el trastorno de déficit de atención y pueden aumentar la gravedad de este.
Se informó también que los niños que tienen dermatitis atópica duermen hasta 50 minutos menos que un niño que no la presenta. Y bueno, la mayor prevalencia de este trastorno de déficit de atención en pacientes con dermatitis atópica en comparación con la población general, pues puede estar relacionada con los trastornos del sueño causados por presentar dermatitis atópica. Y bueno, de los 36.309 adultos estadounidenses que participaron en la encuesta nacional epidemiológica sobre alcohol y condiciones relacionadas, este fue otro estudio que se realizó en el 2012-2013, más del 10% informó experimentar depresión en los últimos 12 meses, ¿verdad? La mayor prevalencia de depresión entre los niños, como ya lo comentamos, es en América del Norte, y en adultos también con depresión, pues es en África y América del Norte, ¿verdad? Y ya vimos que pues esto aumenta conforme aumenta también la gravedad de la dermatitis. Ahora bien, si recordamos en retrospectiva, bueno, pues la depresión y la ansiedad fue más prevalente en adultos que se encontraban en el continente en África y pues dirán, bueno, ¿y por qué en este continente puede ser mayor, verdad? Entonces, aquí pues estudios informan que las guerras sociales y los conflictos que hay de estos países con el Medio Oriente, pues pudieran contribuir a que los pacientes tengan más tasas de depresión y ansiedad. También otro diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica, pues son los pacientes también que tienen psoriasis. Y pues en ellos sí se reportaron tasas de prevalencia también similares a tener depresión en un 16% y en presentar ansiedad en un 15%. Y bueno, aquí pues el picor es el síntoma principal de la dermatitis atópica, por lo tanto exacerban los síntomas de ansiedad y la ansiedad pues empeora el picor. Y bueno, en este estudio, las tasas de prevalencia más altas de dermatitis con ideación suicida se observaron en pacientes coreanos en todos los grupos de edad, ¿verdad? Esto puede reflejar el hecho de que pues Corea tuvo la tasa de suicidios más alta entre los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, durante la década que culminó del 2017. Este es pues, un dato importante. Y bueno, pasando un poquito a la fisiopatología, la dermatitis atópica, como ya vimos, pues es una inflamación de la piel causada principalmente por células TH2. Aquí los niveles elevados de citocinas de estos linfocitos pues se asociaron con enfermedades del sistema nervioso central. Algunas citocinas, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, sí se pueden detectar en suero en pacientes con depresión mayor y están correlacionadas de manera positiva también con la gravedad de la depresión. Como lo vimos en journals pasados, también aquí el hipocampo es una estructura cerebral, sí relacionada con depresión y también con otros trastornos mentales. Por lo tanto, se ha visto que, bueno, la relación de estas citocinas ya comentadas, agregando aquí también la interleucina 1 beta, pues pueden llegar a penetrar la barrera hematoencefálica y actuar sobre las neuronas del hipocampo a través de una estimulación vagal. Y estas citocinas también me pudieran llevar a una liberación de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico en la microglía y en los astrocitos. Por lo tanto, pues me van a generar un daño de estas neuronas y por lo tanto esto me puede llevar a trastornos mentales. Y como ya lo comentamos, pues la dermatitis atópica se caracteriza por un ciclo continuo de rascado y picazón. Aquí, pues lo que únicamente que hacemos es la disfunción de la barrera epitelial, se reseca, se irrita, se puede llegar a infectar, ocasiona inflamación y de nuevo volvemos al círculo de picor y rascado, ¿verdad? Aquí es importante las citocinas proinflamatorias ya comentadas. Estos pues actúan como estresores crónicos e incluso se ha visto que estas citocinas pueden activar el eje hipotalámico pituitario adrenal. Y bueno, en la dermatitis atópica también tenemos la citocina, la interleucina 4, que induce una reducción dependiente de la dosis de la captación de serotonina, es decir, la 5-hidroxitriptamina, que es un importante mediador de los sistemas nerviosos y también del sistema inmune. Por lo tanto, se ha informado que la desregulación entre el eje hipotálamo pituitario adrenal y la hipofunción de la 5-hidroxitriptamina, pues pueden estar asociadas con la fisiopatología también de la depresión.
Ahora bien, la disfunción también de este eje me puede llevar a la liberación de ciertas hormonas. Aquí pues indica que se lleva mayor la liberación de la hormona corticotropina y pues aquí los niveles elevados y sostenidos de esta hormona a nivel de líquido cefalorraquídeo sí me pueden llegar a conducir un daño estructural y funcional en sus centros reguladores superiores, principalmente en el hipocampo y en la amígdala. Puede estar sí relacionado también con el inicio de las enfermedades mentales, de manera especial pues la depresión. Además de todas estas citocinas y de la interacción con este eje, muchos estudios han enfatizado el papel de las hormonas gonadales. En pacientes deprimidos que también presentan dermatitis atópica, se puede observar también actividad hipogonadal. Otra sustancia importante fue la sustancia PET. Esta también puede actuar como un importante mediador prurítico. Y aquí los pacientes en el grupo deprimido presentaron niveles de forma progresiva más altos de la sustancia PET a medida que aumentaba la gravedad de la depresión. O sea, sí hay una correlación. También en otros estudios donde utilizaron ratones con dermatitis atópica, observaron que los niveles de sustancia PET también eran más altos en aquellos ratoncitos que sí tenían alteraciones en la piel, a diferencia de los que contaban con una piel normal. Por lo tanto, pues aquí la sustancia P también podría ser clave para vincularla con la dermatitis atópica con trastornos psicológicos. En resumen, ya de todo lo comentado, pues la patogénesis de los trastornos mentales y la comorbilidad con la dermatitis atópica, pues sí pueden estar relacionados ya sea con las anomalías de las células TH2, con el eje hipotálamo pituitario adrenal, con la 5-hidroxitriptamina y con la sustancia P, hasta ahorita, ¿verdad? Y bueno, se buscaron revisiones sistemáticas y metaanálisis ya publicados. En 2 estudios informaron un mayor riesgo sí, de trastorno de déficit de atención e hiperreactividad en pacientes con dermatitis atópica. Uno encontró un aumento aproximado de 1.74 veces el riesgo elevado de presentarlo y en otro estudio se vio que el trastorno de déficit de atención era 30 a 50% más probable en pacientes con dermatitis atópica que en sus controles. Otro estudio informó sobre la prevalencia de la depresión, que fue mayor en pacientes con dermatitis atópica hasta un 20.1% que en controles sanos con un 14.8%. Aquí también los pacientes con dermatitis atópica tenían hasta el 44% más de probabilidad de presentar una ideación suicida que aquellos que no tenían dermatitis atópica. Entonces, algo importante de este estudio es que es el único hasta la fecha que analizó la tasa, pero de la prevalencia global de los 4 trastornos mentales: trastorno de déficit de atención, depresión, ansiedad e ideación suicida relacionado con pacientes con dermatitis atópica. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Bueno, aquí la principal es que se combinaron los resultados de diferentes tipos de estudio, entonces esto creó pues cierta heterogeneidad entre los resultados, o sea, resultados que no fueron pues similares, aunque esta pues sí se redujo mediante análisis de subgrupos. En segunda intención, la segunda limitación es que no pudieron incluirse algunos países, pero esto fue porque pues algunos no tenían o no se han estudiado las tasas de prevalencia de comorbilidades de estas enfermedades. Sin embargo, pues al realizar los análisis de sensibilidad, los resultados sí eran estables de manera relativa. Y por último, también los criterios de diagnóstico para la gravedad de la dermatitis atópica sí variaron entre los artículos. Entonces solamente fueron estas 3 limitaciones. En cuanto a las conclusiones, bueno, aquí se combinó la evidencia de numerosos estudios observacionales para tratar de demostrar las tasas de prevalencia global de las comorbilidades mentales en pacientes con dermatitis atópica. Se encontró que las tasas de prevalencia sí diferían entre diferentes continentes y países. Y bueno, estos análisis demostraron que la gravedad de la dermatitis atópica afecta la aparición de los trastornos mentales, lo que subraya la importancia de realizar pues intervenciones y cuidados adecuados en salud mental en la práctica clínica, ¿verdad? No solamente tratar la dermatitis atópica, sino también ya ser conscientes de que esto me puede llevar a tener algunos trastornos mentales en mis pacientes. También se necesitan estudios adicionales para dilucidar los mecanismos
exactos, moleculares, los cuales pues pueden estar asociados con estas dos patologías, trastornos mentales y dermatitis atópica. Y eso sería todo por mi parte.